noches, soy Omar Meriluz, ya viernes 26 de julio, tremenda semana la que hemos tenido en materia de debate político. Ahí sobre todo se ha focalizado en el Parlamento. Ha habido de todo esta semana, ha habido de todo, pero finalmente se llegó a aprobar los 6 proyectos de reforma política que presentó el Poder Ejecutivo. Claro, el tema está, se aprobó como quería el presidente Martín Vizcarra. ¿Qué va a pasar ahora en 28 de julio? ¿Qué le va a decir el presidente Martín Vizcarra al Congreso de la República? Por estos días hemos estado escuchando hablar nuevamente de esta cantaleta del cierre del Congreso. Y ojo, no solamente de parte de los parlamentarios, de los congresistas, del propio ministro de Justicia, el señor Ceballos, el congresista Ceballos, diciendo que la carta está ahí, es una de las cartas que tiene el presidente. Vamos a ver qué pasa el 28 de julio, pero también mañana está la elección de la mesa directiva. Pedro Olaechea, que evidentemente tiene pues el respaldo de la mayoría fujimorista. La congresista Beteta es la vicepresidenta justamente en esta mesa directiva. Está del otro lado como candidato el actual presidente del Parlamento, Daniel Salaverry. Vamos a ver si tiene o no tiene los votos. En teoría y haciendo las matemáticas, Pedro Olaechea sería el próximo presidente del Congreso de la República, dado el apoyo de las bancadas que conforman, digamos, esta lista para la mesa directiva. Pero vamos a ver qué pasa por ahí. Por ahí Daniel Salaverry sorprende y tiene un guardadito. Pero vamos a ver. Hoy me acompaña un panel de lujo para analizar no solamente las propuestas de reforma, lo que se espera para el discurso de 28 de julio, lo que se espera para mañana en la elección de la mesa directiva del Parlamento. Estamos con José Tello, analista político, Luciano López, abogado constitucionalista, e Iván García Meyer, periodista, con quienes vamos a analizar justamente la coyuntura, ya acabando un mes decisivo, ¿no? Días decisivos realmente. Muchas gracias, señores, por acompañarme. Y les pediría a los tres que hagamos un pequeño balance de lo que ha sido el debate y la aprobación de estos 6 proyectos de reforma política que presentó el Ejecutivo. Se hizo cuestión de confianza. Podríamos decir que ganó el Ejecutivo, ganó el Congreso, no ganó nadie, ganó el Perú, alguien ganó. A ver, lo que podemos tener es un escenario de balance. No era que con la cuestión de confianza el Ejecutivo iba a marcar la pauta, digamos, a plenitud al Parlamento respecto a lo que debía sacar finalmente como normas aprobadas, sino todo lo contrario. Se está viendo de que en el proceso, por ejemplo, intervinieron otro tipo de insumos, más allá de los 12 proyectos y los 6 priorizados en la cuestión de confianza. Intervino, por ejemplo, el Código Electoral elaborado por el Jurado Nacional de Elecciones, que ha sido utilizado, por ejemplo, en el tema de democracia interna y en otros aspectos más. Ha intervenido también la ley electoral, que en su momento preparó Patricia Donaire, y además algunos proyectos de ley que estaban ahí estaban listos para ser discutidos. Ahora, la cuestión de confianza se da desde el hecho en que le dan, digamos, la prioridad de estos 6 proyectos. Se discuten y son obviamente materia del análisis, el debate y evidentemente la elaboración de un dictamen, el cual desde la Comisión de Constitución y Reglamento es presentado ante el Pleno del Congreso de la República para que el Pleno pues finalmente termine quizás haciendo algunos cambios y votándolo y transformándolo en ley. Claro, sin embargo, y todos recordamos, lo estábamos conversando aquí antes de entrar al aire, era el tema de justamente esa palabrita, ¿no? La esencia, que se respete la esencia de los proyectos tal cual lo ha presentado el Ejecutivo. Y uno podría decir que en algunos proyectos, pues, y esto es, claro, subjetivo, ¿no? Porque uno va a decir, ok, hombre, ¿qué es la esencia? ¿Cómo definimos esencia? Si me permites, el Parlamento tiene toda la prerrogativa de legislar. O sea, tampoco no es que tenga que mantener un proyecto de ley como escrito. La prerrogativa y la obligación. La obligación, o sea, totalmente. O sea, no es una mesa de parte. No es una mesa de parte y además no está, digamos, eso escrito en piedra, se cambia drásticamente. Incluso la presidenta Bartra, en la Comisión de Constitución y Reglamento, solicitó que no haya mayor cambio porque había habido, digamos, una serie de investigaciones, trabajo muy acucioso en torno a los dictámenes. Sin embargo, han sido cambiados, porque es prerrogativa del Pleno del Congreso el hacerlo. Bueno, en principio no se debería, pues, empujar una reforma política trascendente bajo presión, ¿no? Tampoco es lo ideal. Lo que pasa es que, a ver, este tema de la famosa esencia, yo quisiera tratar de hacer una suerte de traducción, si es que cabe el término. Me da la impresión que en realidad todo esto parte de la desconfianza con el Parlamento. Sí, claro. Y entonces pongamos las cosas en su justo medio. Lo que sucede es que lo que se le está pidiendo al Parlamento, entiendo, es, a ver,
necesitamos estas reformas políticas y lo que te pedimos es confiar en ti, confiar en que vas a hacer algo realmente por el Perú, por el país y no por tus intereses. Creo que eso, en todo caso, para que pueda un tanto equilibrar con la libertad, evidentemente, que tiene el Parlamento, porque esa es su función, no es una mesa de partes, pero que tampoco se incline ni a uno ni a otro lado. Y entonces respondo tu pregunta puntual, el balance. Lo que pasa es que muchas veces tú puedes estar comenzando a hacer cosas bien, pero como dice este viejo dicho popular, ¿no? A veces tú con la mano izquierda borras todo lo que has hecho con la derecha. Y creo que eso es lo que ha pasado concretamente de los 6 proyectos con uno en particular, el de la inmunidad. Que podemos hablar con... Es el más peliagudo y el más complicado. No solamente el más peliagudo y más controvertido, sino que en mi particular opinión, y si cabe el tiempo puedo desarrollar la idea, me parece que anoche han aprobado una barbaridad. ¿Es más restrictivo lo que había antes? No, mira, en realidad lo que han hecho ayer, si quieres entramos de frente al tema, pero en el caso de la inmunidad, ayer han ampliado sus competencias. La inmunidad siempre fue de arresto y de proceso. Eso ha sido siempre, históricamente, la cuestión de la inmunidad. Para que la gente lo pueda entender es, si yo quiero poner preso a un congresista por un delito común, entonces yo tenía que pedirle autorización al Congreso y eso lo hacía el Poder Judicial. Si es que tú querías abrirle un proceso penal a un congresista por un delito común, igual tenías que pedirle autorización al Congreso a través de la Corte Suprema. Siempre el trámite ha sido así. ¿Sabes lo que han aprobado anoche? Y creo que nadie se ha dado cuenta, han estado hablando más del Tribunal Constitucional que la Corte Suprema y todo lo demás. Es el tercer párrafo, para que la gente se entere de lo que han aprobado anoche. Han aprobado, dice, los congresistas del acto de selección, hasta un mes después de cesar en sus funciones, no pueden ser procesados penalmente, inmunidad de proceso. Privados de su libertad, perfecto, inmunidad de arresto. Y acá viene el tema. O estar sujetos a medidas limitativas, restrictivas, cautelares o coercitivas de derechos fundamentales sin previa autorización del Congreso de la Comisión Permanente. Te traduzco qué cosa es eso. ¿Qué significa esto, mi querido Luciano? Esas medidas cautelares o de prohibición para que la gente las pueda entender. Esas son autovigilancia, impedimento de salida del país, levantamiento de secreto bancario telefónico, incautación, allanamiento y todas las medidas restrictivas, porque es una lista largota. Es decir, no pueden ser tocados por... No pueden ser tocados por nada. Y esto es lo que más grave, es que estas medidas, según las leyes procesales penales, se pueden ser aplicadas cuando ya existe un proceso penal o cuando no existe el proceso penal y estás en la fase de indagación. En la preliminar, digamos. Lo que llaman los penalistas, que les encanta poner nombres complicados, diligencias preliminares. Claro. O sea, la pesquisa inicial. En la pesquisa inicial tú puedes hacer videovigilancia, tú puedes hacer incautación o allanamiento, tú puedes incluso impedir la salida del país de un sujeto. Eso que se puede hacer hoy en la etapa de indagación, que es justamente para poder acopiar elementos probatorios, queda anulado con esto. Es decir, en términos más simples, para que la gente lo entienda, con esta norma que ha aprobado ayer el Parlamento de Inmunidad Parlamentaria, se está blindando aún más a los congresistas delincuentes. Por eso te digo, o sea, se han ampliado las competencias. Mientras la gente ha estado pensando, oye, mira que sí que han puesto un plazo, que luego ahora se puede ir al tribunal, todo el mundo se ha distraído ahí. Y en realidad el tema es este. ¿Sabes qué es lo más grave aún? Que no solamente se ha ampliado el blindaje, sino de que, señora Presidenta de la Comisión de Constitución, ¿alguien me puede decir dónde estaba esto en el dictamen de la Comisión de Constitución? ¿Dónde estaba esto en el texto que se aprobó a las 2:30 de la tarde? No estaba. ¿El primero? No estaba. Es más, en ese texto que aprobaron, que solamente llegaron a 73 votos. 72. 72. Sí. En ese texto, Omar, lo que habían aprobado era retener la inmunidad de proceso, retener la inmunidad de arresto, y la habían soltado al 100% cuando era con sentencia condenatoria en última e infinitiva instancia. Ahí ya no se necesitaba pero la inmunidad. La ampliaba a candidatos. Pero la ampliaba hasta la candidatura, lo cual era un despropósito. Era una barbaridad. Ahora esto que han aprobado a las 9:20 de la noche y encima con casi, ¿cuánto? ¿98 votos? 98 aproximadamente. 98. Los demás señores congresistas, ¿no se han dado cuenta lo que han aprobado? O sea, a mí la verdad yo solamente puedo... Por eso te digo, balance,
Lo que pasa es que tú puedes haber avanzado mucho con los otros 5 proyectos, pero con la mano izquierda borró todo lo que había hecho la derecha. Y entonces eso genera un desbalance. Y digamos, esto ya al ser un proyecto de reforma constitucional... Hay una segunda votación aquí, ¿ah? Claro, hay una segunda votación. Por ser modificación constitucional. Pero Entiendo. Claro, hay segunda votación. Paréntesis. porque- Salvo que el doctor No diga lo contrario, con la Constitución en la mano. A ver, nos haga un exégesis que va por camino diferente. Vamos a hacer una aclaración. Lo que pasa es que en el país las excepciones muchas veces se han convertido en regla. ¿A qué me refiero? Lo que dice el 206 de la Constitución en realidad es que cuando el Parlamento hace una reforma constitucional, tiene que aprobarse con una mayoría absoluta de los votos y lo que se hace es convocar a referéndum. La de las 2 legislaturas sucesivas ordinarias con una votación de 2/3 es la excepción. Es la excepción. Lo que pasa es que en el Perú las reformas constitucionales de la Constitución del 93, todas, a excepción, televidentes, las que hemos votado en noviembre, 2018. diciembre del año pasado, a excepción de esa oportunidad, que ha sido la primera vez, históricamente hablando, con la Constitución del año 93, que empleamos la regla general en lugar de la excepción. Entonces, ¿eso qué sucede? Que si el señor Vizcarra quiere, mañana llama a referendo. Claro, pues no ve que tiene seis reformas aprobadas. Si él quiere, mañana llama a referendo. o sea, esto no está sellado todavía. No, y te digo porque... Y depende del presidente. ¿Por qué? Porque la segunda legislatura que empieza justamente ahora en agosto, claro, lo lógico es que ellos vayan y aprueben para omitir el referéndum, que es la regla excepcional. Pero ahí tienes un problemita. ¿Qué es lo que debería pasar o lo que supuestamente va a pasar? Pero me preocupa con la inmunidad. Porque si van a aprobar esta barrabasada, perdónenme la expresión, de la inmunidad, el presidente no tiene derecho a veto. Porque de acuerdo al artículo 206 de la Constitución, el presidente no puede observar la ley. Tendría el presidente la excusa perfecta en base a esto que realmente ha sorprendido a todo el mundo, porque creo que nadie lo ha visto. Sí, yo sé que nadie, porque Luciano le está comentando. Aclarándolo en todo. Mira, tendría la excusa perfecta para tema. decir, señores, ustedes han transformado y han variado la esencia de lo que yo presenté en el proyecto. Han traicionado la confianza. Han traicionado la confianza. ¿Saben qué? ¿Hago una nueva cuestión de confianza? No lo sé. A ver, mira, más allá del tema concreto y particular del articulado constitucional sobre inmunidad parlamentaria, creo que el resultado aprobado en conjunto, en paquete, en el Pleno, respecto de los 6 proyectos que el Ejecutivo sometió a confianza, es simple y llanamente el resultado de la precariedad, la limitación y la fragmentación de la representación política actual. Pretender desde el Ejecutivo o desde cualquier otro sector que lo que el Ejecutivo remitió saliera al pie de la letra tal y como el Ejecutivo quería, creo que era de un candor absoluto. Antidemocrático, 1, además, 2, constitucional. 2, creo que además era vulnerar, ¿no es cierto?, la esencia misma de un poder del Estado, como es el Congreso. Exactamente. ¿Ok? La esencia. No, la esencia. Del La Congreso. famosa esencia. ¿Ok? Ahora, en términos reales y concretos, ¿dónde estamos y qué puede venir? Mira, yo no sé si al final, lo que he escuchado y la información que me ha llegado, si el Ejecutivo va finalmente a cruzar o no el río respecto de la confianza diferida a partir de este criterio de la esencia que es evidentemente un concepto muy, muy subjetivo, por no decir esencialmente subjetivo. Pero claramente el temor está ahí de parte de los parlamentarios. Sí, pero voy a lo siguiente. Mira, más allá, digamos, de las especulaciones de estas horas y de las próximas, yo creo que la situación actual, la realpolitik, como dicen algunos, o la realidad política, le está imponiendo también límites muy claros al Ejecutivo respecto de una eventual disolución constitucional. La situación económica del país, veamos los resultados de producto de crecimiento de abril, de mayo, lo que va a ser junio, que debe estar por salir, y lo que tenemos por delante en el segundo semestre, con problemas como el de Tía María, lo de las Bambas que no se ha terminado de desactivar. Es decir, estamos en un contexto de desaceleración económica. Yo creo que cualquiera que está hoy en día en el análisis político, en el análisis económico, sabe perfectamente que disolver constitucionalmente el Congreso, convocar a unas elecciones legislativas
adelantada según como está establecido en la Constitución, simple y llanamente va a colocar a la economía en un paréntesis muy complicado por un año o más. De acuerdo, pero sin embargo, y ahí me gustaría la participación, José, sin embargo, pues el Parlamento tiene un descrédito tremendo. Y muy probablemente ustedes hayan visto las mismas encuestas de opinión que yo, cuando la gente le consultan en la calle qué es lo que quiere, la gente quiere que cierre el Congreso, lo que no quiere decir que esté bien, ¿no? Correcto. Que tenga efectos positivos. Pero ahí viene un detalle que justamente Luciano ha hecho unas precisiones sobre este tenor peligroso que tiene la reforma. Ajá. Y lo peor es la hoja de ruta. Empezamos a las 2 de la tarde con 78 votos, tenía la mayoría absoluta, pasaba la reforma, pero iba a referéndum. Incluso Daniel Salaverry hizo mención que esto iba a referéndum. Un referéndum confirmatorio, el cual se tiene que hacer de acuerdo a la ley orgánica de elecciones, tiene una regulación especial, el presidente lo convoca y se realiza entre 60 y 90 días posterior a la convocatoria. Pero vamos, o sea, al hecho de que para la noche, evidentemente, durante la tarde se hablaba mucho del tema del referéndum, se hablaba de la acción de competencia y todo eso, y justamente aparece esta reforma, ya con este texto, que incorpora, y hay que resaltar, elementos que no estaban en el texto primigenio dictaminado por la Comisión de Constitución y Reglamento. O sea, hay que ver que esto ha sido una jugada política. ¿Quién metió ese texto sustitutorio? Rosa Bartra. La propia Rosa Bartra. Sí, claro, ella es la que ha estado en ese cabildeo y cubileteo en el hemiciclo sobre ese texto. Claro, pidió unas horas para ver el tema y en la noche tenemos este texto y se aprobó, obviamente, pues con la mayoría calificada, pero vamos, o sea, a esta situación tan complicada. Ellos en la tarde, uno no entiende, con el descrédito justamente que he hecho mención acá más de uno, que tiene el Parlamento, ¿por qué exponerse un referéndum? Porque Daniel Salaverry dijo, no vamos a referéndum, cosa que perfectamente es lo normal. Es, como bien dice Luciano, lo normal porque la excepción justamente las dos votaciones con mayoría calificada en dos legislaturas ordinarias. Entonces, ahí viene la cosa. Acá ha habido una jugada y sí ha habido consenso en esa jugada política, lo cual es válido, es legítimo en el Parlamento. Pueden hacer esas cosas, pero vamos al producto final que tenemos, que es complicado porque sí hay un exceso ahí. Hay un exceso y un manoseo del tema de lo que es la inmunidad parlamentaria. Claro, porque la idea como institución está manoseada. La idea, Luciano, ahí, la idea era, vamos, aprobábamos 6 proyectos, el objetivo era tener un mejor sistema político a partir del 2021. Escuchaba a Fernando Tuesta, presidente de la comisión que planteó varias de estas reformas, decir que no hemos avanzado nada con lo que se ha aprobado. Bueno, eso ya es preocupante. Lo que pasa es que en el caso, por ejemplo, de las elecciones internas de los partidos y que está atado al tema de la paridad y alternancia. El tema del voto preferencial. El voto preferencial, poner el voto preferencial distorsiona. Desfleca los avances logrados, exacto, digamos, en paridad y alternancia. Es que a eso es lo que voy. O sea, en realidad lo que ha existido, entiendo yo, en la línea de lo que dice José sobre el tema de hacia dónde iba esta gente del Parlamento, yo le agregaría un adjetivo. Lo que pasa es que me parece que esto es una provocación. Ajá. Es una provocación como para decir... Es un ciérrame pues. Ciérrame pues. O sea, ven, ciérrame y te vacuo. Es ahí donde y lo dijo Jorge el Castillo bien claro hoy día. Es ahí a donde yo voy, ¿no es cierto? Y yo vuelvo a subrayar lo que acabo de mencionar con una metáfora. Yo creo que si el Ejecutivo cae en esa provocación, va a ser equivalente a pisar con el pie descalzo y mojado el cable peleado. O sea, creo que sería un error político tremendo del Ejecutivo, en estas circunstancias, ir a una disolución constitucional como la establecida, digamos. Es inconstitucional. ¿No es cierto? Ok, pero digo, el Ejecutivo pretende, o en algún momento ha pretendido, digamos, cogerse, digamos, de este artículo constitucional sobre disolución. Evidentemente las circunstancias no se ajustan a lo que ahí está estipulado, pero pretendería o pretendió en algún momento que tenía argumentos o tenía fundamentos para hacerlo. Pero más allá de eso, lo que quiero decir es lo siguiente. Yo personalmente creo, uno, que no va a cruzar el río.
No veo al Ejecutivo en estas circunstancias atravesando ese puente. Iván, Ceballos se está metiendo miedo, entonces nada más cuando dice la carta del cierre del Congreso. Siempre lo ha hecho. Estamos hablando del asesor legal del presidente. Bueno, es una bandera que no han arreglado en ningún momento, en ningún momento la han bajado. Y el Parlamento también lo está diciendo con el tema de vácame si quieres y acá está mi demanda de competencia, ¿no? O sácame muerto. O sácame a balazo y este tipo de cosas. Mira, a mí la verdad que la impresión que me da es la siguiente, y no sé si consideran lo mismo, pero yo lo que veo es esto. A ver, está en una situación el Ejecutivo en la que él mismo, el Ejecutivo, ha decidido también gobernar sin Parlamento. Porque, vamos, hasta su propia bancada creo que la ha ninguneado ni le ha hecho caso. ¿Cuál bancada? La misma o la que sea. Son 6 gatos, lo que quiera, 7 gatos, lo que quiera. de los cuales 2 de repente maullan en favor del Ejecutivo. Correcto, El resto... pero incluso a esos gatos ni siquiera les ha pasado comida. O sea, a lo que voy ha maltratado hasta los gatos. O sea, entonces, en ese sentido, es un ejecutivo que cree que va a gobernar con los presidentes regionales con los que se tomó la foto, que cree que no necesita ni siquiera 6 gatos. Que tampoco eso ya no va. Que cree que va a ir a la confrontación con el Parlamento, y en ese escenario lo que veo es que los ciudadanos estamos en medio de este fuego cruzado hasta julio del 2021. Entonces yo lo que me pregunto es, ¿cuál es la solución? A ver, ya no es porque le ha sido rentable, me gustaría tu opinión desde el enfoque político, José, ha sido rentable hasta el momento ir y meterle golpe al Parlamento bastante cada vez que ha podido, ¿no? Patada, golpe, la gente aplaudía y subía en la aprobación. Pero se ha agotado eso también. Exacto, eso se ha agotado. El tema agota, todo tema se agota. Ya este tema es muy estresante para todos. Hay una expectativa con el ciudadano a pie de qué va a ocurrir el 28 de julio. ¿Qué tipo de mensaje va a haber? O sea, pero ni siquiera de qué cosa va a mejorar, sino cómo van a resolver este entuerto. Ahora el tema es de que, por ejemplo, en esta votación sorpresiva que tuvimos ayer sobre el tema de la inmunidad, están todos. O sea, de alguna otra manera están todos. Acá ninguna bancada puede ser un deslinde firme respecto al tema. Están todos involucrados y esto es una componenda en lo que han hecho ahí. O sea, se han puesto de acuerdo y han llegado a un consenso. Ahora, vamos a esta cuestión que ha presentado, para ir moviéndonos de tema, que ha presentado o que ha aprobado en realidad el Parlamento, que entiendo y lo conversábamos, es simplemente una autorización, me decían, al presidente del Parlamento Congreso para presentar un tipo de es una acción competencial hasta una demanda. Una demanda de competencia, como una medida cautelar. Le piden, entiendo al TC que, oye, TC, interprétame cuál es su función, cuál es su rol del presidente en este caso. Sobre la cuestión de confianza. Exacto. Ahí claro, lo que pasa es que en castellano, ¿qué cosa es eso del conflicto de competencia? Eso es una demanda que se le permite a un poder del Estado que cuando considera que el otro está afectando sus competencias, lo está menoscabando o algo por el estilo, entonces va ante el Tribunal Constitucional como un árbitro y le dice, oye, dile pues que no me corte mis competencias, no afecte mis competencias. Eso se llama proceso competencial o conflicto de competencias. Pero ese es un proceso largo, es un proceso que dura como cerca de 8 meses o un año. Claro. Es un gesto entonces. En realidad es un disuasivo, por eso que decía, así como el señor Ceballos por un lado dice yo tengo la carta de disolución, los otros lo que han dicho es, bueno, hemos autorizado a que demanden la competencia, así que veamos qué es lo que pasa. Pero en ese escenario yo vuelvo a colocar la pregunta, entonces, ¿qué cosa hacemos? Porque lo que sí me queda claro es que los dos, no veo en ninguno de ellos la voluntad de poder solucionar esta situación de enfrentamiento. Y todos los ciudadanos estamos en medio de este fuego complicados. Bueno, lo vamos a saber en las próximas 48, 72 horas con el mensaje presidencial. Y ahí vamos a tener una primera señal de cómo el Ejecutivo finalmente se para frente al paquete de reformas que se han aprobado en el Pleno. Yo vuelvo a insistir en lo que ya he dicho. No veo al Ejecutivo cruzando, ¿no es cierto?, el tema de la disolución constitucional o de acuerdo a la Constitución. Creo que hay, digamos, límites muy claros que están hoy día imponiéndole al Ejecutivo una agenda distinta, mucho más prioritaria, y que es la que la gente seguramente está esperando en este mensaje de 28. Yo creo que la gente con este tema de la reforma entiende poco, ¿no es cierto? O sea, demanda competencial, la inmunidad parlamentaria, si es de proceso de resto, ahí se pierde la gente. No, la gente está esperando reactivación, quiere empleo, quiere otras cosas. El tema económico es la preocupación en este momento. Pero por supuesto. Por ejemplo, a ver, nosotros con el Instituto Peruano de Derecho Electoral, con la Fundación Adenauer, hemos estado en diferentes regiones, ¿correcto?
Y la lectura de la gente es, queremos inversión, recursos. Tal cual. La reforma política la quieren entender, les interesa mucho en instancia regional, municipal, cuáles son los cambios que puedan haber y todo ello, pero en sí es un tema que ya hastia a todo el mundo, en buena cuenta. La gente lo que quiere, este 28 de julio, son cosas mucho más concretas. Así es. Y el presidente Vizcarra va a tener que llevar cosas mucho más concretas que el tema de la reforma política y el conflicto permanente que tiene con el legislativo y que en verdad no ayuda lo mucho. que no quiere decir, porque se ha intentado poner, digamos, en una situación donde o es esto o es lo otro. No, lo que no quiere decir que la reforma política, la reforma de justicia, no sean reformas claves e Son muy importantes. importantes, Claro, por supuesto. pero también se puede hacer lo otro, creo, Pero- ¿no? Porque pero tenemos varios claro, ministerios, Omar, varios claro. Omar, hay un tema que es importantísimo, por ejemplo, ya, reforma política, y quiero sí aprovechar un minuto para explicar algo. Si esa reforma política no está acompañada de una reforma educativa, o sea, de acá ya sale la reforma política, nos vamos a la reforma educativa, educación cívica de verdad, formación básica. Claro, no vamos a estar enseñándole a los chicos de quinto y media digamos lo complejo que puede ser un proceso de una demanda de competencias, pero sí por lo menos que sepan que el habeas corpus sirve para esto, el amparo sirve para esto, que por ejemplo si piden a través de la ley 26.300 una rendición de cuentas a sus autoridades se la van a dar, que se permite la participación y control ciudadano de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, muchas cosas que generan ciudadanía. Mira, me topé con un muchacho, Colegio Roosevelt, Universidad Católica, y la pregunta que hizo fue, ¿por qué no sacan en el Parlamento una ley que nos permita pedir la rendición de cuentas a los alcaldes respecto de lo que hacen? Y yo lo que le dije es, hace algo más de 25 años salió la ley 26.300 y prevé eso. Y lo tuvimos el año pasado con Habla Castañeda. No conocen, y hablamos de una educación, se puede decir, de primer nivel. Sin embargo, ese es el nivel que tenemos en cuanto a lo que es la participación política y el conocimiento del control ciudadano. Sí, porque la gente también ya hay que verlo así, ¿no? La gente no confía en sus políticos, la gente no quiere saber de política porque la desconfianza es enorme y se desentiende, lamentablemente se desentiende del entorno. Retomando lo que acaba de señalar José, con el ejemplo concreto que en el campo, ¿no es Ahí cierto? me fue el agua. Sí, claro. Ha recogido, pues mira, yo vuelvo a insistir en el tema. Creo que la agenda prioritaria hoy por hoy para el Ejecutivo pasa, ¿no es cierto?, por reactivación económica. Sí. ¿Ok? Creo que eso es un tema fundamental. ¿Ya? Segundo, respecto de la reforma política, de la reforma judicial, ciertamente son asuntos claves, pero sabíamos, quienes estamos de una u otra manera involucrados en el análisis, en la lectura, ¿no es cierto?, de información política, que este Ejecutivo tenía límites reales, sin partido, sin bancada propia, sin aliados fuera del hemiciclo, sean económicos o sociales. Evidentemente, era poco la capacidad de apalancamiento político que podía tener, y de hecho tiene, en sacar adelante las reformas tal y como las quería. Iván, ¿pero tú crees que eso va a mejorar? No, seguramente no, pero ¿sabes qué? El gobierno no puede tampoco quedarse en este estado, digamos, de enfrentamiento con el Congreso a partir del tema de la reforma política y judicial. Eso simple y llanamente, y lo delatan las últimas encuestas, Sí. llega un punto en el que ya simplemente no le da réditos, ¿no es cierto?, en opinión pública al Ejecutivo. Como plantea Luciano, ¿no? ¿Qué va a pasar ya de acá a los próximos 2 años? Porque efectivamente, cuando hubo todos estos escándalos de corrupción, de los hermanitos con los audios del escándalo, se generó mucha expectativa. El año pasado Vizcarra generó mucha expectativa con la reforma política, la reforma de justicia, y la gente lamentablemente pensaba que esto iba a cambiar de golpe, y las cosas no cambian de golpe. ¿Qué va a pasar ahora que vemos, oye, ¿y qué pasó? ¿La justicia no es mejor? Los políticos no son mejores. ¿Qué va a pasar con Vizcarra? Lo que yo noto aquí, a propósito de tu pregunta, es que el presidente ha estado, como consecuencia de la confrontación con el Parlamento, tomando bocanadas de Ventolín. Entonces, Los asmáticos saben muy bien. en lo que ese es. momento Sabemos. toma aire, se estabiliza, pero luego que pasa la confrontación, va en picada. Acaba de pasar hace ¿cuánto? ¿2 semanas? Sí, 2 encuestas. Estaba 20 puntos arriba y ahora está como 14 puntos abajo. Entonces, a lo que voy es, nosotros los ciudadanos, por el tema de la estabilidad económica y por la esperanza que tenían muchos, porque esto que has mencionado de los alcaldes, es que tiene que ver directamente con la representación. Totalmente. El tema fuerte de la corrupción hace que la gente haya tenido expectativas en esta reforma política. Entonces, perdón, pero yo voy a plantear algo
probablemente un tanto radical, pero es que me parece que estos dos poderes del Estado, este es un gobierno de transición que no entiende que es transición. La verdad, creo que debió haberlo tenido claro desde el momento en el que asumió la presidencia. Lo que pasa es que quiso gobernar. Es una larga transición. Y entonces es que eso es lo que voy. Es un presidente que en realidad en su momento debió haber tomado la decisión de ser un gobierno de transición y no atreverse a gobernar porque no tenía bancada, no tenía nada, y mira todo lo que está pasando. Para mí, de verdad, la única solución que yo veo para no cruzar la línea, para no seguir con estos enfrentamientos con el Congreso, es que él probablemente plantee una propuesta de recorte del mandato presidencial y congresal. Y nos olvidamos de este cuento, vamos a un recorte presidencial, ya sabemos que hay transición, para que entonces la economía comience a más o menos saber que ya hay una renovación y que no vamos a esperar hasta el 28 de julio Estás del planteando 2021. un adelanto de elecciones generales. Totalmente. Eso es, en concreto, lo que tú planteas. La fórmula constitucional para hacerlo es una que ya se generó en el año 2000. Están dadas, pero Luciano, ahí le hago la pregunta a José, ¿no? ¿Están dadas las condiciones, digamos, porque también muchos analistas vienen discutiendo esto, con el descrédito que tienen en este momento los partidos políticos, todos los partidos políticos, lo que vemos en el horizonte es alzarse justamente estos movimientos radicales? Correcto. Hay un detalle que es importante, Luciano tocó este caso, por ejemplo, que se dio entre el 2000 y el 2001 del adelanto de elecciones, y fue expresamente por la situación que conocimos nosotros, Claro. pues de los videos y todo ello. Se colocó una disposición final y transitoria, porque es transitoria en la Constitución, eso lo permitía. Cuando hubo el debate a razón de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, justamente se hablaba de este tema, y bueno, cuando también hubo el voto de confianza de Zavala, que fue desestimado, se habló también de del tema de la disolución del Parlamento. En realidad, esto no lo veo como una salida. Me parece que debería terminarse el mandato, ¿Y seguir con este enfrentamiento? pero lo que sí es importante, Luciano, o sea, desde mi entender, es de que debería mantenerse la posibilidad de que se termine el mandato, pero que se cambie literalmente se cambie de actitud. O sea, lo que ocurre es que si el presidente va a seguir enfrascado en el tema del conflicto que tiene con el Parlamento. Bueno, de ambos lados, ¿no, José? No solo es el presidente, Pero como si vamos decía el Iván, Congreso no ayuda mucho el operador tampoco. No tiene bancada, no tiene nada. Pero no tiene nada. ¿Con qué gobierna? Pero vamos, o sea, viendo el tema en su real dimensión. Me parece que lo que él tiene que hacer es una agenda gubernamental orientada justamente a lo que son las necesidades del país. Él maneja los recursos del Estado. Sí, pero no puedes hacer nada sin el Parlamento. Correcto, pero tiene pues que llevar a consensos. Lo que ocurre es que tenemos que aprender a hacer política en este país. Ahora, o sea, no es el hecho, para cerrar la idea, no es el hecho de agarrar y que llegamos a un punto en el cual ya se hace ingobernable porque justamente no tengo una bancada. La política en sí me llama a mí a tener que dialogar y llegar a consensos aunque sean difíciles. Justo ahí, ¿dónde podríamos llegar a, digamos, mayores puntos de consenso? En un parlamento presidido nuevamente por Daniel Salaverry, que claramente agudizó las contradicciones con el fujimorismo, o en un parlamento dirigido por Pedro Olaechea, que pues es el representante del fujimorismo. Exactamente. Evidentemente. Mira, a ver, ya que estamos entrando al tema de la elección que se va a Mañana, ¿no? dilucidar mañana en el Pleno con las dos listas de candidatos que hay a la mesa directiva. Si la aritmética, digamos, de los números que cada bancada representa y que aportan candidatos a las vicepresidencias de las dos listas se mantiene alineadamente con votaciones equivalentes a la representación, Pedro Olaechea debería ganar el día de mañana la presidencia del Congreso. Se vuelve a romper la Claro. bancada fujimorista. Ok, es una posibilidad, pero a ver, creo que el factor Salaverry va a tener sí un efecto aglutinante y alineador en esta ocasión respecto de, digamos, la votación de sus miembros. ¿Por qué? Yo creo que el Fuerza Popular de cabo a rabo no quiere a Salaverry en la presidencia del Congreso. Evidentemente. Y eso alinea, digamos, creo que a la bancada de Fuerza Popular en un voto consistente y a macizo favor de Olaechea, para impedir, ¿no es cierto?, que Salaverry sea presidente del Congreso. Es que es increíble el cambio en un año, ¿eh? Por eso. Como comentario. Número 3, mira, exactamente, o por razones similares, es curioso ver a Cambio 21, es decir, a Kenji Fujimori,
apoyando Sí, sí. e integrando la lista Y haciéndola de Pedro cambiar a Maritza Olaechea. García de su dicho. Ahí voy, ahí había una interna en Cambio 21. Lógico. ¿No? Había una interna, había una mini crisis que el mismo ¿Está cediendo el poder Keiko Fujimori, quizá? No, yo lo que creo que esto lo que de alguna manera revela es que al final del día Kenji y Cambio 21 no estaban tan lejos de Fuerza Popular. Creo que No, bueno, esa es una primera idea. Vamos, y si uno se pone a pensar en el 2021, valgan verdad, bueno, todo No puede les conviene pasar, estar peleados. pero Es una- Kenji Fujimori tiene muchas más posibilidades de representar el fujimorismo Sí. que su hermana. ¿Ah? Por Pero, supuesto. pero perfectamente, y creo que de una u otra manera esta situación, esta coyuntura, que Maritza García de Cambio 21 trató de llevar por otra ruta, Por supuesto. que fue la de apoyar a Salaverry, Exacto. y que en algún momento Kenji, digamos, desautoriza, emite un pronunciamiento y hay un intervalo en el que Maritza García parece que ha salido de Cambio 21 y se está yendo con esta nueva bancada Unión por la República. Por la República. No por la- Y luego de haberlo anunciado, Maritza García parece que es reconvenida y regresa a Cambio 21. O sea, algo pasó ahí. Claro. Al Ciertamente. punto que apareció en la Ahora, foto, ¿no? Ahí hay un detalle que es importante, el diálogo, nuevamente. Ajá. Los políticos tienen que dialogar. O sea, esto es forzar el diálogo y demostrar altura a los cargos. O sea, desde el Parlamento y desde el Ejecutivo. La figura de Olaechea va a permitir, me parece, mayor diálogo. Definitivamente Salaverry está demasiado desgastado. Lo más saludable para el Parlamento sería que Pedro Olaechea, como presidente del Parlamento, entre en un diálogo con el Ejecutivo y traten de darle gobernabilidad al país hasta el final de este Bueno, mandato. es una persona Bastante de lo que se le consenso. conoce, sí, de consensos, ¿no? Incluso ha sido presidente de la Sociedad Claro. Nacional de Industria, su relación y su, digamos, Buena imagen. Su imagen es distinta y no tiene, me parece, los anticuerpos que en este momento evidentemente pues tiene Salaverry, ¿no? Los odios que genera el Perdóneme, fujimorismo. pero en realidad, bueno, quizá yo sea el pesimista de esta noche, pero es que... Pero ya me estás preocupando. pero es que el Parlamento... Me voy con una aprensión del estudio. Hombre. Porque lo que yo veo más bien es que estos parlamentarios hay gente en la que no se puede confiar. Sí, o sea, pero- hay gente que nos ha demostrado, pero- nos No, han yo- demostrado que a es- todos que Olaechea que lo primero demuestre- que han buscado han sido siempre sus propios intereses, lo han demostrado con él, que es más, jamás he podido entender, probablemente pues porque no sea político, pero no he podido entender cuál es el negocio de Fuerza Popular, salvo uno solo, entiendo que es su interés, de mantener, pese a todo el desgaste que eso le significa, el blindaje a Chávarri, por ejemplo, ¿no? El innombrable, casi. Entonces hay El una, Lord hay Voldemort, unas- digamos. hay una situación, lo Hombre. que ha pasado anoche con este tipo, esto que aparece a última hora. Entonces, pretender hacer política, mi querido amigo, Ya, pero lo de con Chávarri una es gente, único, Luciano, con una lo de- gente con esta situación, Pero de la Chávarri- verdad, yo lo que digo es, Luciano. vamos a seguir los ciudadanos en medio de esta Luciano. gente que trata de jugar a la política no sé en dónde. Bueno, pero queda claro, clarísimo, lo dije al principio, que la precariedad, la fragmentación y los límites de la representación actual están marcando definitivamente la ruta política actual. Y a eso añado algo que no dije y que voy a subrayar ahora terminando esta intervención. Creo que este es uno de los congresos más mediocres, si no el más mediocre, Iván. y menos que Iván. mediocre que hemos tenido en los últimos años. Iván, Esperemos permíteme el decirte una 2021, cosita. ¿no? Permíteme decirte una Bueno, cosa. pero mientras Cuidado eso llega, creo que, digamos, no estoy descaminado Toda y la desacertado vida. al decir que este es un congreso simplemente en promedio impresentable. Entonces, Toda la con vida este vas a- decimos lo mismo, espérate, toda la vida decimos lo mismo. Un congreso es peor que el otro, o sea, me refiero a una representación es peor que la otra. Conversaba la vez pasada con Antero. Antero es una persona que llegó a ser presidente del Parlamento Sí, claro. en oposición y manejó muy bien un Parlamento que también decía que era impresentable. Sí, claro. Como decimos ahora que este Parlamento es impresentable. O sea, mucho depende del tino político, el talán que se le puede colocar a todo esto. La destreza del presidente del Congreso es clave. Señores, muchas gracias por estar en esta noche. Es un momento Gracias a ti. interesante de la discusión sobre todos los temas políticos. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Este fin de semana, mañana elección de la mesa directiva, 28, el discurso de 28 de julio. ya no. más, por favor. Ojalá que Perú sea primero. Ojalá. Hombre, Ojalá que todos- Muchas gracias, Hombre, señores. por Nos Dios, vamos a una ojalá. pausa. No se despeguen porque ya venimos con la periodista Rafaela León, que ha escrito un libro sumamente interesante. Vamos a hablar de Vizcarra. Vamos a hablar del presidente Vizcarra, el ser humano. Así que no se vayan. Venimos con eso.